hoy día, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, Que si no se escuchaba como eco. hoy en día es algo que está siendo generalizado. Por lo tanto, además esta pandemia nos pilla desde un contexto nacional post estallido social. O sea, veníamos un poco emocionalmente tambaleados con todo lo que significó las protestas y la situación que tuvimos que vivir durante octubre, entre octubre y febrero. Y cuando veníamos esperando retomar la normalidad en marzo, aparentemente, nos pilla esto de la pandemia, en que nuestro, por favor, María José, haces un clic, aparece el teletrabajo, en el que además empezamos Perdona, a que no, tener se quedó pegado. invadidos Perdona, estos Jenny. espacios donde ya los límites entre el trabajo y los roles del hogar, entre la escuela y las actividades en la casa, se vio todo muy difuso, y eso significó también tener que enfrentar en algunos casos cesantías, enfermedades, la muerte de familiares. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que venimos meses, ya años, arrastrando situaciones emocionalmente complejas. Estas situaciones complejas a nosotros nos llevan a presentar una serie de síntomas que son esperables en situaciones de crisis. O sea, que nosotros en algún momento hayamos sentido mayor sensibilidad, irritabilidad, dolores de cabeza, insomnio o tal vez hipersomnia, que tiene que ver con esos deseos muy grandes de dormir, o muchas veces sentir que dormíamos pero no descansábamos, preocupaciones constantes. Estas emociones, entendidas dentro de un periodo de crisis, son esperables. Cuando nosotros debiésemos preocuparnos es cuando estos temblores o esta cefalea, estos agitamientos comienzan a hacernos perder la funcionalidad. Generalmente la pérdida de la funcionalidad viene acompañado de un agotamiento físico y emocional, en el que ya las estrategias que nosotros conocíamos ya no son suficientes para enfrentar. Entonces, ahí en esos momentos es recomendable eh, visitar a un especialista. Si en algún momento alguien tomaba algún medicamento, estabilizadores del estado de ánimo, por ejemplo, antidepresivos, ansiedades, que pueden haber estado en estado de remisión, es posible que esta crisis haya despertado nuevamente alguno de esos síntomas. Entonces, en ningún caso podemos pensar que hemos retrocedido en nuestro tratamiento, sino que es una reacción esperable porque somos seres humanos, ¿ya? Ahora De sí, hecho, María Jenny, José. te interrumpo. Yo creo que todos hemos visto, de alguna manera, los que somos psicólogos, cómo ha aumentado la cantidad de consultas por trastorno ansioso. Por trastorno ansioso, depresivo, la cantidad de licencias. Hemos visto, hay mucho ruido. No sé si alguien tiene los micrófonos abiertos. Ahí súper, para que nos escuchemos. Hemos visto incluso las noticias, la cantidad de licencias, de los rechazos de las licencias también que ha implicado, porque la gente ha consultado muchísimo por este estado anímico, precisamente lo que dice Jenny, por estos síntomas, donde finalmente uno, y dependiendo los recursos también que cada persona tiene, es capaz de resolverlo más rápidamente o quedarse un poquito más pegado en ellos. Y de ahí la importancia de la resiliencia, y de ahí la importancia de cómo le vamos enseñando estos recursos a nuestros propios hijos, a nuestros propios niños, que con mayor razón por una cosa etaria, no cuentan con las herramientas que un adulto ya podría tener incorporado, ¿no es cierto? Y de ahí viene esta importancia, como decía Jenny, de la resiliencia también que se viene a continuación. Eso quería como aportar, Jenny, dale nomás. Jenny, ¿me escuchan? Yo veo acá, ¿los demás me escuchan? Sí. Sí, sí se escucha. Florencia, Sí se parece que escucha. ya perdimos la Jenny nomás parece por Sí. mientras. Sí. Ya, ok. Profe. Entonces, dígame. ¿Alguien iba a consultar algo, comentar algo o sigo por mientras? Ya, no, entonces démosle nomás, vamos a tener harta como interferencia, no sé qué pasa, pero ahí está Florencia que nos está asistiendo también en la parte informática. Bueno, y de ahí la importancia, como les decía, cuando entre Jennifer, que me interrumpa nomás, pero de ahí la importancia de la resiliencia.
Y poner ahí acá planteamos una definición de resiliencia que es importante quizás que todos podemos manejar, que de alguna manera podemos de alguna manera tener claro, tener de algunas ideas con respecto a esto, pero que quisimos definir como esta capacidad de una masa de resistir situaciones complejas, difíciles o dolorosas y sin destruirse en este evento. O sea que finalmente los eventos estresantes que yo tenga en mi entorno, a los cuales estoy sometida, finalmente que no me destruyan, no me aniquilen. ¿Cecilia quiere decir algo? ¿Que está levantando la manito? ¿Puedes sacarme tu micrófono mejor? ¿Tu audífono no? No te escucho. Ya, parece que no. Entonces, esta resiliencia también... La vieja fea. ¿Me escuchan bien? Ya. La idea es como entender esto como un proceso dinámico que también incluye una adaptación positiva dentro de un contexto de gran adversidad. O sea, es un proceso que implica un dinamismo. No es de la noche a la mañana, no ocurre porque sí, sino que tiene que implicar un constante dinamismo, un constante como de falla y error, un poco de, ¿cómo se llama? No sé si falla y error, como de ensayo y error, esa es la palabra, ensayo y error, donde podemos ir viendo esta adaptación y poniendo en juego finalmente nuestra herramienta. Y vamos viendo hasta qué punto puedo ir resistiendo estos estresores. Me explico, para no destruirme en este intento. Porque si no, estaríamos todos frente a cualquier estresor, y con mayor razón nuestros niños, cualquier cosa nos aniquilaría, nos bloquearía, entraríamos en pánico, entraríamos en crisis, entraríamos en bloqueo, ¿no es cierto? La idea no es quedarnos en esa parte, sino desde el surgimiento de nuevas estrategias. Y de ahí que la idea es plantearles que estos son los estresores que yo les nombraba, que son estos eventos que alteran o cambian la vida, de como la veníamos conociendo, que nos rompen la estructura de alguna manera, como nombraba Jenny, el estallido, la cesantía, las enfermedades, la muerte de los seres queridos, el confinamiento, el teletrabajo, estar al mismo tiempo. De hecho, yo creo que muchos de ustedes lo han vivido, sobre todo los que son padres a lo mejor, de estar en contexto de teletrabajo, haciendo mi pega, y además los niños circulando alrededor de la casa, además las cosas de la casa, además las tareas de los niños, las conexiones a las clases de los niños, el no poder salir, el ir a hacerme para un supermercado, tengo que ir a comprar, tengo que estar parado no sé cuánto rato, el permiso se me agotó para ir a comprar. Entonces todo eso claramente nos genera un cambio en el estresor, que nos va cambiando finalmente nuestro dinamismo diario del día a día. Y de ahí es importante entonces que conozcamos también y reconozcamos nuestros factores protectores. Y tenemos que de alguna manera, para generar una mayor resiliencia, tenemos que tratar de lograr que nuestros factores protectores un poco compensen o superen los de riesgo a los cuales estamos siendo sometidos. ¿No es cierto? Ahí llegó la Jenny. Jenny. Sí, Te perdimos por disculpen, un es que rato. esto parte del teletrabajo. Sí, pues eso estamos hablando, todas las complicaciones, Es uno la de los conexión. factores estresores. Totalmente. Quiero que seguir tú, dale nomás. Quería un poquito retomar lo que estabas diciendo de parte de los factores protectores, que como bien decía María José, tiene que ver con que debemos reconocer cuáles son esos factores protectores y poderlos potenciar para que efectivamente en cantidad o en cualidad sean superiores a nuestros factores de riesgo. ¿Y por qué hago hincapié en resignificarlos o identificarlos? Porque muchas veces tenemos factores protectores y no los consideramos como tal. Entonces, se nos pasan frente a los ojos situaciones o personas o actividades, por ejemplo, que podrían parecer tan simples que no las consideramos como un factor protector. Entonces, por ejemplo, generar experiencias positivas de momentos de disfrute o descanso, muchas veces este punto es considerado una pérdida de tiempo. O sea, no, ¿cómo me voy a sentar a descansar? O sea, con todo lo que hay que hacer, no me doy espacio para el descanso. No puedo, claro. Claro, porque no puedo, exactamente. O muchas veces no sé si alguna vez le ha pasado, o solo a mí me ha pasado, que tengo ganas de llorar de impotencia, de cansancio, de ansiedad, etcétera, y digo, ya, no es tiempo de llorar, me seco las lágrimas, me trago el llanto y vamos a cocinar, a lavar, a planchar, a hacer tarea. Y eso es pésimo,
porque finalmente va generando una angustia interior que porque mal creyendo que si no lloro no voy a estar angustiado. Y es al revés, en el fondo, si no libero esa energía, sí se me puede transformar finalmente en un factor de riesgo que vendría a ser la desregulación emocional. O sea, tenemos que darnos esos espacios de soltar aquel cansancio o aquel sentimiento que nos pueda estar complicando nuestra estabilidad diaria, ¿ya? Y bueno, el factor de riesgo es evidente, tenemos el confinamiento, pero también el virus que anda circulando y la incertidumbre que ahí está remarcado, porque es uno de los factores que como raza humana en el fondo nos genera un estrés. Y ya sabemos que hace mucho rato que la incertidumbre es una constante en todo esto. Y eso yo creo, como te sigo, Jenny, con la idea, eso, además de que el ser humano, como dices tú, es un ser, aprovechando de agregarme ahí, a sumarme a lo que dice, un ser social, ¿no es cierto?, que necesita sociabilidad por un lado, y somos seres que de alguna manera, gracias al raciocinio que se nos dio, tenemos una suerte de ilusión de control, una suerte como de certezas, que la vida funciona con ciertas certezas. Yo sé que el otro día puedo ir a trabajar, me voy a levantar, puedo planificar. Ahora, como dice Jenny, está marcadito en negrita, es incierto. Todo es incierto. No tengo idea si mañana va a estar abierto o cerrado el supermercado, si mañana me va a tirar cuarentena o no, si voy a poder salir o no, si puede mi hijo ir a estudiar. Entonces, todo es una incertidumbre. Y eso ha aumentado cualquier cantidad, como decía Jenny, también la situación ansiosa, precisamente por esta falta de control o de sensación de control. Eso. Vamos a la otra. Continúo. Sí, que se me quedó un poquito pegado aquí. Ya. Cuando nosotros hablamos de resiliencia, que es el tema con el que vamos a hablar hoy día, tenemos que entender de que esto se va generando cuando existen condiciones críticas. O sea, las condiciones críticas son las que a mí me dan la oportunidad de poder generar la resiliencia. ¿Cuáles son las situaciones críticas? Aquellas que nos ponen o nos exponen a ciertas amenazas o a la adversidad severa. Tener un episodio complejo en nuestra vida no es lo mismo que tener una exposición amenazante, y eso es importante. El otro día yo estaba leyendo o escuchando, la verdad no recuerdo, un reportaje que me hizo mucho sentido, que decía que un niño de 4 años lleva un cuarto de su vida encerrado. Un niño de 10 años lleva un décimo de su vida encerrado. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas que vamos a tener en esos niños? Todavía no lo sabemos, pero sí podemos saber, dentro de lo que hablábamos recién de las certezas, es cómo nosotros podemos generar espacios para lograr adaptaciones en estos contextos. Cómo sacar de esta situación no solamente el no vernos afectados, sino que además salir ¿Fortalecido? fortalecidos, gracias, fortalecidos, triunfadores, con la sensación de victoria, por decirlo de alguna manera. Si sabes qué, no me voy a ver desde un punto de vista de la víctima, de decir, soy un sobreviviente, o sea, como que sobreviví a algo terrible. No, no somos sobrevivientes, somos personas que salimos fortalecidas, donde aprendimos a enfrentar una serie de dificultades y tal vez no desarrollamos conocimientos académicos como lo hubiera generado mi hijo en el colegio. A lo mejor no se aprendió el sistema circulatorio como se lo hubiera aprendido con la profesora en clase, pero él hoy día aprendió otra cosa, aprendió al autocuidado, aprendió a ser tolerante con sus hermanas, a generar espacios de convivencia en la familia, a compartir espacios en el hogar. Entonces, a priorizar, hay quizá, cosas que priorizar van, otras son cosas. aprendizajes que van más allá de la instrucción académica, sino que son habilidades para la vida. Y la resiliencia es un poco eso, crear una habilidad para la vida. Y siguiendo, Jenny, con lo que tú dices, antes de cambiar, ¿alguien tiene un micrófono prendido? Esto es lo que tú dices, como que se vayan, y finalmente uno como papá se estresa. Yo lo hablo también de mi experiencia, lo que tú contabas, como que uno como papá se estresa y dice, chuta, mi hijo no está aprendiendo, lleva un cuarto, lo había encerrado, y uno empieza también, y esos son los discursos que empiezan a dar vuelta en la casa. Y esos son los discursos a los cuales ellos están sometidos también.
Entonces, si no empezamos a hacer estos cambios de switch, que la idea es un poquito empezar a usted explicarle y aportarle, informarle con respecto a cómo vamos dando vuelta a estos discursos, precisamente para que ellos no crezcan con esta sensación de chuta, sobreviví, chuta, esto es lo que me tocó, pucha, la cuestión de la vida injusta, sino que voy priorizando otras cosas. ¿Dónde está la importancia? ¿Qué es lo que le voy a dar más importancia en este periodo? ¿A dónde voy a poner finalmente la balanza? Y no con el discurso de queja que muchas veces, de hecho, gran parte de lo que los niños absorben, Es de los adultos. es de los adultos. O sea, finalmente eso es lo que va construyendo la parte, un aspecto de la personalidad de ellos. Entonces, ojo con los adultos, lo que podemos controlar mucho son esos discursos que dan vuelta en la casa. Los discursos de victimización, los discursos de queja, los discursos de incerteza, los discursos conflictivos, de poca resiliencia finalmente. Entonces, ojo con eso. Ahí yo creo que tenemos que ponerle mucho más pino, por así decirlo. No, mira, y algo súper importante que decía María José, que muchas veces nosotros desde el discurso vamos transmitiendo cosas a los niños y en el fondo este webinar trata de decir cómo nosotros podemos contener o generar resiliencia en nuestros niños. O sea, eso es en la práctica lo que suena bonito, pero en la realidad lo que nosotros tenemos que hacer primero es hacer consciente todo esto que nos está pasando para después nosotros poder ayudar a nuestros niños, niñas y adolescentes. O sea, difícilmente yo podría generar resiliencia en mis hijos si me ven todo el día reclamando, quejándome, botando las cosas. O sea, la resiliencia parte también por aprender nosotros a reconocer y, por ejemplo, como salen acá, cosas prácticas. Y acá no necesitamos ni que se alineen los planetas, que no pase nada extraño para poder tomar acciones prácticas, concretas y que nosotros las podemos hacer desde la casa. Primero, reorganizar las prioridades. ¿Qué quiero decir con esto? Un poco retomando el ejemplo de lo académico. Si yo veo que mi hijo está angustiado, está estresado, lo está pasando mal, tal vez hoy no es el momento de que él tenga un 7 en la prueba de historia, porque emocionalmente no está preparado, está estresado, probablemente yo también estoy cansada, malhumorada, que no es un buen momento para estudiar, pero sí es un buen momento para contener. Tal vez hoy día no vamos a estudiar y vamos a hacer algo distinto. Ya mañana podremos organizar nuestro día para retomar nuestras obligaciones. Validar las emociones de nuestros niños y las propias es súper importante. Yo no puedo decirle a mi hija o a mi hijo, no te enojes, porque es lo que nos tocó. O bueno, acostúmbrate porque nos queda un mes más de encierro. O sea, es esperable que el niño sienta impotencia, sienta miedo, sienta angustia, esté hiperventilado, porque los niños se acostumbran a correr en espacio y acá tienen un espacio súper restringido, no pueden ver a sus compañeros. Entonces, cada vez que el niño manifieste que tiene alguna sensación o alguna emoción, que nosotros mal clasificamos entre positivas y negativas, una emoción en sí es una emoción. O sea, no son ni buenas ni malas en sí mismo. ¿Qué es lo que marca la diferencia en la emoción? Finalmente es cómo yo la afronto. Tener rabia o tener pena no es malo. Es qué estoy aprendiendo yo de esa rabia y de esa pena y cómo la estoy afrontando. Entonces, en la medida en que el niño pueda expresar, reconocer y modular su emoción, es que nosotros también vamos a poder ayudarlo a buscar alternativas de cómo afrontarlo. Mentalizar en no desregularse, eso es para nosotros los adultos, ¿ya? Si yo tengo a mi niño si yo tengo a mi niño desregulado y empiezo a desregularme con él, eso también no va a ayudar en el proceso. Y proponer rutinas flexibles y sin exigencias. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que necesitamos rutina porque es lo único a lo cual nosotros podemos tener una especie de certidumbre familiar, ¿ya? Que es lo que nos da un poco de estabilidad. Pero también tenemos que contextualizarnos, ¿ya? Debe ser flexible porque no es tan saludable tener ya de 9 a 9 y media se come, de 9 y media a 10, no sé, se hace tarea, de 10 a 11 se ve tele, porque la vida no es tan rigurosa, pero sí necesitamos un orden. Y hablarle a nuestros hijos siempre con la verdad. A veces la verdad puede ser un poquito dolorosa, pero la mentira trauma y nuestros hijos pierden la credibilidad en nosotros. También propiciar y generar redes de apoyo
que nos hagan sentir a nosotros confortables para desahogarnos. Y una de las cosas más importantes es no sentir culpa. Y esto es bien importante y liberador, el reconocer de que no necesitamos estar tan recargados, ¿ya? Ojo, y esa culpa, perdón, Jenny, te puedo interrumpir, esa culpa está asociada, y me siento muy identificada cuando uno a veces se siente culpa en el sentido de que, chuta, no estoy cumpliendo con las expectativas de mi hijo, no lo puedo entretener, no lo puedo sacar a pasear, le estoy haciendo mal mi pega como mamá, y no sentir culpa realmente no puedo, no se puede, o sea, no sentir culpa porque no lo mandé al colegio, porque hoy día le fue mal, no puedo hacer la prueba de historia, como aprender los planetas como pensaba, o sea, no, o sea, Porque no tuve tiempo para todo lo que yo quise hacer. Si el exacto, tiempo se nos come y está bien que no exacto, hayas alcanzado. Se no hace pasa lo que se nada, puede. Eso, no exacto. pasa nada. Y ¿Me aprenderla a diferenciar, exacto. Bueno, esta casa trata de alguna manera que nosotros podamos ver de manera concreta cuáles son nuestros apoyos para la resiliencia. Lo primero, tratar de cubrir las necesidades básicas, es lo más importante. Después, lo que va dando nuestro cimiento es aceptar fundamentalmente a estas personitas que están en nuestra casa con todo lo que eso conlleva y comenzar a generar redes de contacto, familia, escuela, comunidad, no aislarse por el hecho de que estemos encerrados en casa, perder la comunicación con el entorno. Y la capacidad de descubrir y dar un sentido. O sea, hoy día nos toca estar acá, hagamos que esto valga la pena, en el fondo de eso se trata. ¿Y cuáles son nuestras alternativas? Tener un buen humor, tener una actitud de competencia, decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer que esto valga la pena y vamos a hacer las siguientes actividades. Ser competentes, no competitivos, a eso se refiere. Y esto va a ir generando en el fondo autoestima que nos va a ir dando espacios para experimentar otras experiencias a descubrir. Es abrir de alguna manera el horizonte o sea, no sé ustedes, pero si no hubiera sido por la cuarentena, yo hace muchos años que no almorzaba un día de semana con mi hijo, porque yo almorzaba en el trabajo y mi hijo en la escuela. Entonces ya sí cenábamos y tomábamos once, pero los almuerzos familiares durante la semana se habían perdido y hoy día significan un espacio de experiencia distinto que no teníamos hace varios años. Entonces es empezar a redescubrir esas cosas. Y como dice Jenny, perdón, súper, yo creo que como dices tú, como ponerle conciencia a estos eventos, porque de repente, que ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, pero si tú no te detienes a decir, uy, este espacio no lo tenía, y le voy a sacar provecho a este espacio del almuerzo, que me pasa lo mismo que tú, como que de repente yo tomo conciencia y digo, un alto, digo, uy, mira, antes yo estaba en la pega todo el día, a las 6 de la tarde, entre el colegio, el after school y qué sé yo, y ahora puedo, mira, puedo llevarlo al doctor, te estoy inventando, puedo ser yo la que lo lleva al doctor, no el papá o no la abuelita, puedo ser yo la que almuerce con ellos en la semana, y un espacio que antes no estaba visto. Pero si tú te detienes a verlo como una posible, un plus dentro de esto, como algo que te aporte, finalmente uno va redefiniendo también los espacios y los eventos que el día a día pues, no se hubieran vuelto como un estresor o algo que ni siquiera percibes. Y de ahí yo creo que es importante también destacar, para no estresarnos, para no sentir culpa, como decía Jenny antes también, y no sobrecargarnos de todas estas cosas que uno va viendo en el día a día, finalmente poder discriminar qué cosas están fuera de mi control y qué cosas están dentro de mi control. O sea, cosas que uno, porque el ser humano como innatamente uno busca el control, también en esa búsqueda de control, saber discriminar qué cosas son mías y qué cosas son de los demás. Yo me puedo hacer cargo de mis palabras, ¿no es cierto?, de mis errores, de mi conducta, si decido levantarme o no levantarme, si, del esfuerzo que hago todos los días, de las consecuencias de no ir a trabajar o no sé, o renunciar a mi pega. Son cosas que uno puede controlar, entonces de alguna manera me puedo hacer cargo y puedo gastar energía, por así decirlo, en ellas. Pero finalmente también estamos sometidos a las cosas que escapan de nuestro control. Y que cuando estamos en confinamiento, en momentos de estrés, en momentos de donde esta balanza un poco de los estresores versus los factores protectores está un poco descompensado, empezamos muchas veces a atender a las cosas que no podemos controlar. Le vamos metiendo más como cosas al saco, ¿no es cierto? Entonces, lo que los demás dijeron, las palabras de los demás, lo que los demás piensan, el error del otro, el error del vecino, del jefe, las acciones de los otros, y que el otro se enojó. Yo no puedo hacerme cargo de lo que el otro piense, diga o sienta. O sea, hasta acá llego yo.
Entonces, no le echemos más harina al saco hasta que se termine rompiendo. Y ahí empezar un poco la importancia de los límites también que hay que saber poner, sea de Y personas que están dentro de nuestra casa o fuera de la casa. ¿Mm? María José, disculpa, tomando un poco eso de ejemplo, o sea, yo no puedo controlar si los otros salen o no salen a hacer filas, pero sí puedo controlar si salgo o yo con mi mascarilla puesta. Y respecto, por ejemplo, de la palabra de los demás, yo no puedo controlar lo que los demás dicen, pero yo sí puedo controlar hasta dónde les permito que esas palabras a mí me afecten. Claro. O sea, yo permito a otras personas que sus palabras me hieran, o permitirme que el otro porque está enojado y dijo pesadeces, yo asumirlas como casi que fuera un Propias. depósito, claro, de esa queja. Y también es importante poner un poco el límite en eso. Exacto. Sí, entonces, perdón, se me queda pegado acá, ahí. Y de ahí se desprende un poquito lo que queremos mostrarles como pilares y fundamentales de la resiliencia para poder ir fomentando, incrementándola y alimentándola también. Y qué importante no perder de vista, dentro de eso está la introspección, ¿no es cierto? Definida como esta arte de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta de cuándo necesito ayuda quizá, hasta dónde puedo llegar, qué me está pasando, me estoy sintiendo demasiado mal, necesitaré pedir ayuda, y un poco ver qué es lo que me pasa a mí. Dame un espacio para reflexionar, y decir como un stop en esto, y decir, chuta, ¿qué me pasa con esto? Me siento así, me siento vulnerable, me siento pasallevada, es rabia, es pena, es impotencia, me estaré victimizando y un poco ir dándose cuenta con respecto a uno mismo. ¿En qué estoy? ¿En qué sintonía estoy? Por otro lado, también la independencia, lo que hablaba recién Jenny y conmigo un ratito, poner límite entre uno mismo y el medio que está con problemas. O sea, ¿hasta qué punto me puedo hacer cargo? ¿Puedo mantener distancia de los conflictos que sí pasan afuera? Una distancia emocional y física, sin caer en el aislamiento. Pero a veces es importante, por ejemplo, a mí en lo personal me ha pasado muchas veces que de repente escucho tanta noticia, por ejemplo, negativa, sobre todo al principio, la cantidad de fallecidos, vamos, los porcentajes de los contagios, que por otra parte está otra gente haciendo protesta, y uno dice, chuta, ¿sabes qué? ¿Me está aportando esto ahora? Y yo muchas veces decido cambiar la tele, porque a mí me hace mal ya contaminarme con lo que está pasando afuera, o sea, fijo una cierta límite de lo que está sucediendo afuera. Un ejemplo en la tele, por ejemplo. Pero también trato de proteger mi metro cuadrado en el cual, que finalmente donde yo ejerzo control, donde yo finalmente puedo contribuir a mejorar. Porque yo por mucho que alegue, que pataleo, qué sé yo, afuera no va a cambiar la protesta. O afuera no van a cambiar los números fallecidos. ¿Me entiendes? Pero uno lo deja pasar. Y es una información que finalmente queda en nuestra cabeza. Y a nivel energético eso se nota. La capacidad de relacionarse. También esto que decía Jenny, también no perder esta capacidad de establecer y mantener los lazos y la intimidad y el contacto con la gente. O sea, mantener una red de apoyo nos va permitiendo sentir el afecto, manifestar y compartir experiencias, que no estamos solos, que no soy la única que piensa así, que no es la única que se angustia, que de repente es bueno hablar de la mortalidad del cangrejo con el amigo, ¿no es cierto? Reírnos un rato de cualquier tontería, una experiencia, una anécdota, y mantener esta capacidad de relacionarse ahora de manera mucho más virtual, claramente. Pero mantenerlo, dejarse ese espacio, y tenemos un espacio del día, aunque sea 15 minutos, para hacer una videollamada con una amiga, para echarme un rato y hablar de cualquier cosa. ¿Ya? Y la iniciativa también, que te gusta un poco de exigirse y ponerme a prueba en tareas exigentes, atreverme a lo novedoso, atreverme de repente a experimentar, atreverme de repente a tomar iniciativa en algunos aspectos de mi vida. Puede ser, no sé, ya necesita se ocurre otra cosa, pero de repente hasta cursos que a gente se le ocurrió, ha descubierto destreza, habilidades en las casas, hice un curso y descubrí tal habilidad, y me atreví a algo distinto, me atreví a innovar dentro de esto que también estoy un poco limitada, o lo hago, o surjo de acá con estrategias, con estos pilares, o finalmente me termino hundiendo con toda la tragedia. El humor, no perder el sentido del humor. O sea, de repente encontrar lo cómico en la vida, reírse de repente de la tontera, anécdotas diarias que uno puede tener, aunque sean chicas. No perder ese sentido del humor de repente, de ser capaces de reírnos a nosotros mismos incluso. ¿Ya? Porque estaba comprobado que el humor lidera, o sea, a nivel hormona, endorfina, serotonina, qué sé yo, que van generando un poco de sensación de finalmente estabilidad
fisiológica a nivel cerebral. La creatividad, ¿no es cierto? Está un poquito lo mismo, está finalmente crear orden, belleza a partir del caos y del desorden. De repente hay gente que ha renovado la pieza y pinté la muralla de otro color, ordené los muebles, cambié la estructura de mi casa, decoré de otra manera, o sea, o empecé a estudiar una carrera nueva, hice un curso, fui a los webinars, y ahí uno va siendo creativo también. Y por último, que me interesa acá plantear algo, es de repente centrarse, que lo que plantea la psicología positiva, centrarse en aspectos, situaciones positivas que sí vivimos en el día a día y que muchas veces no somos capaces de ver, ¿ya? Por ejemplo, lo que se propone incluso para hacer como un cambio de hábito, se propone que por 21 días, porque 21 días se demora un hábito en establecerse, uno sea capaz de tener, y se lo propongo como un desafío, que yo tengo que empezarlo en estos días, porque ya también lo asumí como un desafío propio, de repente de registrar las cosas que sí me pasaron, aspecto positivo en el día, experiencia, por muy chicas que sean, que sí me pasaron en el día y que no las fui capaz de ver. Entonces, por ejemplo, al final del día, tengo mi cuadernito, día 1, y registro, por ejemplo, hoy día fui a comprar y me cedieron el puesto. 2, iba en la micro y me dieron el puesto en la micro. 3, hoy día una exalumna me escribió y me dijo, "Oye, profe, la echo de menos y no sé qué, la extrañamos". Cosas chicas, mi hijo me hizo un dibujo lindo y me dice, mamá, te quiero mucho. Y voy registrando, ojo, porque la cabeza también, muchas veces cuando estamos en estos estados, solo se centra y focaliza solo en los aspectos negativos y nos terminamos alimentando de esos. Y los eventos positivos pasan y no los percibimos. Pero si yo le La doy mente es frágil y selectiva, es entonces, súper selectiva. y generalmente en periodos de crisis selecciona las cosas malas. Entonces hay que hacer el ejercicio de llevarlo a seleccionar otro tipo de experiencia. Exacto. Hasta entrenar la cabeza es un entrenamiento, como ir al gimnasio. Pero de verdad, chiquillos, tómense de repente 10 minutos al final del día. A ver, ¿qué me pasó hoy día de algo positivo? Oye, esto, mira, hice un webinar, me fue súper bien, participaron, o hice hoy día esta otra cosa, y no tiene que ver con el ser agradecido, de tener salud, vida, no. Estoy hablando de detectar eventos que sí me ocurrieron en el día y que son en la sintonía positiva. Y ahí la cabeza se va entrenando por 21 días, eso sí, porque los 21 días se muere un hábito de establecerse. Entonces, como un poco un desafío para empezar a centrarnos en esos aspectos. Dale, Jenny. La moralidad tiene que ver con extrapolar de alguna manera mi propio deseo de querer estar bien, eh, pensando en el bienestar común, si lo quisiéramos ver de alguna manera. Comprometerse, así como yo quiero estar bien, yo también quiero que los demás estén bien. No es ser feliz a costa de los demás, sino que es ser feliz con los demás. ¿Ya? Tiene que ver con eso, que tiene que ver con la resiliencia, buscar el tema de comunidad, de crear espacios en que, chiquillo, un ejemplo súper común hoy día tiene que ver con las ollas comunes o con cómo los vecinos se han organizado para poder acompañar a vecinos que no pueden ir a comprar y les llevan las compras, etcétera. Y la autoestima consistente, chiquillos, es lo más importante de todos estos pilares, que lo que busca es generar un buen suelo para, o un piso fértil para poder tener creatividad, humor, etcétera, y todo lo que hemos estado hablando, una buena capacidad de introspección. Y la autoestima se genera principalmente con nuestros cuidadores primarios, ¿ya? Que tiene que ver con nuestra familia. No voy a hablar de mamá y papá, voy a hablar de nuestra familia, con nuestra familia con la que yo comparto un techo, con la que comparto la actividad diaria, porque eso es lo que va generando los lazos afectivos en que yo me siento importante y contenido. No solo alimentado y vestido, sino que tengo que sentirme amado y protegido, ¿ya? Que va más allá con solo cumplir con las necesidades básicas del niño, sino que tiene que ver con lo afectivo y la contención. Eso, María José, la siguiente lista. Y de ahí, como Jenny planteaba un poco esto de ir incorporando también a la familia y todo el contexto en el cual estoy inserto, que puede ser padres, familia, tutores, legales, tío, abuelo, ahí se desprende un poco la resiliencia familiar también, que uno no está solo, no es que yo solo esté luchando y esté construyendo yo una resiliencia sola en mi pieza, sino que finalmente esto se va traspasando a la familia. Y si logramos resiliencia familiar y somos capaces de ir un poco contagiándonos con esto, vamos logrando que
la familia puede resistir y rebrotar de la crisis y los problemas persistentes. Y que ya es como un trabajo ya más en equipo un poco, que ya nos identificamos y creamos una identidad para poder reponernos a esta adversidad. Y se va construyendo estas tres áreas, la individual, la familiar, precisamente con la gente con la que yo convivo, y eso se va ampliando un contexto social mucho más amplio. ¿No es cierto? Los vecinos, la familia extendida, y uno lo va viendo un poco más allá a nivel incluso de comuna, y se van generando estas ollas comunes, y tú vas viéndolo en tu junta de vecinos, y se va contagiando un poco esto. Por eso mismo es importante que veamos para nuestros niños y en pro de ellos también, ciertas estrategias familiares que sí van a lograr que todos lo vayamos logrando, esta resiliencia, ellos también, porque van a ser los principales beneficiarios, entendiendo su edad y sus menos recursos que quizás nosotros, que tenemos como adultos, para que puedan finalmente ir reponiéndose, e ir normalizando un poco esta sensación que estamos viviendo todos en esta incerteza finalmente. ¿Cómo podemos ir haciéndolo? Estimulando y fomentando la expresión y el interés de las emociones nuestras y de las demás miembros de la familia. Como les decía, uno solito luchando con su propia resiliencia, pongámoslo en común. Conversemos, ¿y qué te pasa a ti? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo te sientes? Preguntarle al hijo, preguntarle al hermano, a la mamá, entre los papás, que se vayan preguntando y que se normalice esa conversación, que sea normal en la familia preguntar por la emoción del otro. Estimular y modelar la capacidad de escucha y aprendizaje frente a las circunstancias de la vida. Claramente, o sea, si yo soy capaz de preguntar por la emoción del otro, tengo que potenciarlo con la capacidad de escucha activa. En verdad, de atender lo que el otro me quiere transmitir, por muy tonto que para mí parezca. A lo mejor mi hijo me va a comentar, pucha, mamá, la clase, nadie me dio la palabra aquí en la clase. Hoy día la profesora me dijo que me salió mal eso. Ya, ¿y qué te pasó con eso? ¿Cómo te sentiste? ¿Me entiendes? Un poquito ir modelando cómo lo puedes hacer para la próxima vez, y un poquito ir dando esos espacios que requieren de trabajo en equipo. Hagamos todo y vamos todos a mejorar, a cambiar el jardín. Vamos todos, ayúdame, vamos a remodelar la casa y vamos a pintar la muralla. O jugar, hacer juegos familiares, o sea, hazme un pequeño espacio dentro de la vorágine que claramente no podemos descuidar. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es las cosas, las condiciones de la casa? O sea, hay actividades que uno está claro que no puede dejar de hacer. Pero sí podemos aportar con espacios destinados, no todos los días incluso tampoco, para hacer estos intercambios finalmente de experiencia, de coordinaciones, de acciones. Fomentar la participación activa de todos en los quehaceres de la casa y familiares, que sobre todo los niños. Yo le digo, mi amor, vaya, ayúdame a poner la mesa. Vamos, ya esto, ya, ayúdame a hacer un queque, ayúdame a cocinar. Y empecemos a involucrarlo en esto. Porque finalmente esto más que el aprender, que mi hija aprenda o no a poner la mesa, o que ayude a que aprenda una receta, tiene que ver con que son la interacción que va fomentando y va enraizando finalmente los sentimientos, los afectos y el vínculo. Y me va dando una suerte de certeza y seguridad en este contexto. Que mi hijo va a saber que puede contar conmigo, que yo estoy ahí. Aunque sea para hacer cosas coloquiales del día a día, aunque sea para ir a limpiar el baño, es lo mismo. Pero que eso se vuelva una suerte de intercambio, ya de nutrirse mutuamente. Otorgar los momentos necesarios de interacción para lograr un espacio de habilidades para la vida, o sea, estos mismos espacios donde uno va todo el rato psicoeducando a los hijos, que va enseñando que no pasa nada, que aquí está seguro, que es bueno frustrarse, que no es normal, y uno va a enseñar estas habilidades en base a la inteligencia emocional finalmente. Y este punto, igual María José, perdón, es que este punto es súper importante, porque a veces cuando hablamos de habilidades para la vida, uno tiende a pensar en abstracto. ¿Y cómo puedo enseñarle yo habilidades para la vida? Y es tan simple, como decía María José recién, en que en estas cosas que parecen tan cotidianas, yo le estoy enseñando trabajo en equipo, le estoy enseñando la responsabilidad de asumir una tarea. Comunicación. Exactamente, entonces, y esas son habilidades para la vida. Entonces, todo lo que nosotros generamos en espacio en nuestra familia, si somos conscientes que es tan importante eso, del trasfondo, que no es solo que la mesa quede bien puesta, sino que del significado que además ellos también les va provocando la sensación y les genera la sensación de que son útiles, de que lo que ellos hacen es importante porque cumplen un rol dentro de la familia,
porque si la mesa no está bien puesta, entonces no podemos comer bien, por ejemplo. Va a faltar un tenedor, nos va a faltar un vaso, y ellos se van sintiendo responsables de que lo que a ellos les toca hacer, tienen que hacerlo bien. Entonces, todo lo que nosotros generamos en los niños tenemos que tratar de darle esta vuelta de la habilidad para la vida. Demostrar Exacto. y fomentar confianza en cada uno de los miembros de la familia, y este está muy ligado con el punto siguiente, que tiene que ver con reflexionar acerca de distintas soluciones y escuchar la opinión de todos, independiente de la edad, y después evaluar los resultados. Y esto es súper importante, porque vamos generando confianza entre los miembros de la familia, pero a través de propuestas que ellos nacen de ellos, de su creatividad, que era lo que veíamos recién entre los pilares de la resiliencia, de su moralidad, generamos autoestima, los obligamos en ese ejercicio a hacer introspección para ver qué sienten, qué les gustaría hacer, cómo lo esperan, qué consecuencia traería eso, y les va generando también estrategias de pensamientos más abstractos, aunque sean más chiquititos. Entonces, hay que tratar de darle esa vuelta. De ahí quiero interrumpirte, Jenny, como es Ajá. importante y uno le va enseñando de estas habilidades para la vida, también le va enseñando habilidades de autorregulación. O sea, al ir intercambiando experiencias, de repente va a pasar un momento que, no sé, pues, tu hijo tuvo una mala experiencia, se peleó con el hermano, o por la misma teletrabajo, etcétera, y si tú le vas enseñando a que un poco también racionalicen, pasa, que tengan una explicación, que se pongan en escenarios como hipotéticos, ¿cómo lo harías tú? Mira, o le cuento yo, mira, a mí me pasó algo parecido cuando yo era chica y yo lo resolví así. ¿Cómo se te ocurre a ti resolverlo? ¿Cómo le harías tú para la próxima? ¿Cómo le pedirías las cosas a tu hermano para no pelear? Como entonces uno va también enseñándoles un poco a pensar, enseñándole un poco, y de esa forma de pensar uno va enseñándole una suerte de control y de autorregulación. Aprovechando este espacio que estamos acá, finalmente uno está todo el rato psicoeducando a los hijos, pensando en nuestros niños. Estamos enseñándoles, estamos viendo qué les pasa, interpretamos eso, tomo esa información y se la devuelvo con una estrategia, se la devuelvo con una posible vía de solución. Y así le voy enseñando posibles estrategias para que ellos después sean capaces de resolverlo. La mamá, que hoy día me taimé porque la profesora no me dio el ejemplo que les decía antes, no me dio la palabra. Ya, ¿cómo se te ocurre para la próxima hacerlo? Pucha, no sé, no dice taimó. ¿Qué te parece pedir la palabra? ¿Te parece preguntarle tú a la profesora, me deja hablar? Por ejemplo, o decirle cómo la próxima vez que se te cayó el plato cuando iba por la mesa, te tinca para la próxima ser un poco más cuidadoso, a lo más lento, no te apresures, y uno le va enseñando finalmente a pensar. Y en esa forma de pensar van saliendo las estrategias de autorregulación, ¿no es cierto? Y de aquí también, que el último punto, que se liga mucho a lo que a la invitación también de nuestro diplomado, es estar atentos a las estrategias de juego y a los dibujos de los niños, ¿no es cierto? Que son las herramientas principales que vamos a ir teniendo para detectar los estresores que ellos están viviendo y la capacidad de resiliencia que ellos puedan tener. Porque muchas veces lo que para nosotros es un estresor, para ellos no lo son. O al revés. Puede ser que finalmente que para nosotros, estoy inventando, discutir con el marido por temas de Luca, para nosotros es súper normal, ellos lo resienten. Y para ellos es un tema realmente. Y finalmente ni siquiera fue el encierro el problema para ellos, sino que es la dinámica que pasó en la casa, producto de la espiral PA, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo leemos? ¿Cómo leemos lo que les está pasando a ellos? ¿Cómo interpretamos? Porque no todos son capaces, ya sea por edad o porque no saben comunicar todavía bien y expresarse bien, podemos no tener idea de lo que les está pasando. Y una forma de enterarnos es ver sus dibujos, es ver sus estilos de juego, y de ahí tenerlo como una herramienta para nosotros también, como padres, como psicólogos, etc. ¿Jenny iba a decir algo? Sí, agregar respecto del último punto, que muchas veces los niños simbolizan en el juego aspectos que a ellos les han impactado y que no logran procesar. Entonces, puede que el niño comience a tener juegos repetitivos y uno va a decir, oye, es el que el niño, por ejemplo, lleva como 3 semanas jugando que sus muñecas caen al hospital. Dejémoslo. Claro. No le digamos, no, hijo, no juegue a eso, qué feo su juego. No, dejémoslo.
porque es la forma que ellos tienen a través de la fantasía de procesar eso que les angustia. Probablemente escuchó la conversación de los grandes o habrá visto una noticia, o sea, hoy día estamos bombardeados con ese tipo de noticias que a los niños les genera impacto. Así como en algún momento muchos niños dibujaban en el periodo del estallido social o jugaban a los, ¿cómo se llama? A los protestantes y a los carabineros. Y eso eran sus juegos. O ahora con el tema de que los van a llevar al doctor. Entonces pueden aparecer juegos que a vista de los adultos pueden ser angustiosos. Pero mi sugerencia en eso es que observemos y no interrumpamos, porque el niño está procesándolo a través de su propia fantasía y a través del juego es que ellos, a través del juego es que ellos logran procesar esto que le está generando angustia. Entonces es importante reconocerlo. Y de ahí quizás tomarlo, como dice Jenny, no interrumpirlo, pero quizás puede ser un tema para conversarlo. Oye, cuéntame, ¿qué consiste tu juego? Cuéntame, ¿qué está pasando? Y es un espacio para psicoeducar, para crear una herramienta para la vida, una habilidad para la vida. Oye, ¿qué va a hacer el niñito con el doctor? ¿Y por qué va al doctor? ¿Y qué hace su mamá? Y uno de repente puede tener más estrategia para ir indagando a partir de eso, sin interrumpir, sin castigar, por supuesto, sin de alguna manera limitar su expresión emocional y su juego, simplemente tomarlo como una fuente de información. Y quizás que es un espacio también para, en torno al cual conversar, y que se dé una dinámica de conversación en torno a eso, quizás puede ser. Que te enseñe a jugar, que de ahí tú puedes fomentar cierta estrategia. ¿Cómo? Que te invite a jugar, Que te si es invite que a jugar. quieres. ¿Puedo Exacto. jugar contigo? No, te va a decir. Bueno, entonces no. Claro. Entonces, Claro, entonces que sea un espacio también, y puede ser un espacio súper ganado, y la idea es que sea rico para nosotros en información, y que de ahí nos dé una posibilidad de finalmente sumarlos, que son espacios para crear resiliencia también, y volverlo un poco esta vorágine más positiva que estamos construyendo como familia, y de la cual queremos sumarnos a todos para que sea finalmente un colchón al cual yo voy a acudir y estamos todos en la misma sintonía. Entonces yo creo que eso es como lo principal, Jenny. No sé si tú quieres cerrar con algo más, invitamos a espacios de preguntas. sí, ahora cederles la palabra Para a la los palabra, hablamos harto invitados. nosotras. Yo creo que es un tema que da para mucho, tratamos de hacerlo y un poco ajustarnos a los tiempos también, para que ustedes puedan comentar, puedan tener espacios de dudas, de comentarios, y después ya cerrar con la invitación que queremos hacer. No sé si alguien quiere la palabra. Hola, Sí, buenas alguien tardes. tiene una pregunta. Ay, sí. Sofía. Mi pregunta tenía que ver con lo que dijeron al principio acerca de factores protectores. ¿Qué es lo que se puede considerar un factor protector? Esa sería mi pregunta. Que no me quedó claro qué es lo que se considera un factor protector. Dale tú, Jenny, por mí, si quieres yo retrocedo por mientras la Ya. diapo. Cuando nosotros hablamos de un factor protector, no hablamos de algo específico como, por ejemplo, a ver, un factor protector importante tiene que ver con aquello que te permite enfrentar factores de riesgo. ¿Qué cosas te permiten a ti enfrentar factores de riesgo? Por ejemplo, la contención emocional de tus padres, tener cierta estabilidad, como decíamos acá, que ya sabemos que la incertidumbre es algo que va a estar presente siempre. ¿Cómo puedo yo generar algo de certidumbre en los niños? Es creando estas rutinas flexibles que les decía yo, algo que nos permita ordenar el día sin que sean estos horarios tan rigurosos y restrictivos. Pero Ya. también un factor protector tiene que ver con aprender a reconocer las emociones. Muchas veces los niños, sobre todo los más pequeños, te van a decir, me siento mal, me pasa algo, pero no sé lo que me pasa. Y uno tiene que enseñarles a identificar qué es lo que están sintiendo, dónde lo están sintiendo, qué les está generando esa emoción, por ejemplo. El que nosotros podamos reconocer las emociones nos va generando herramientas para poder afrontarlas. Si yo no sé lo que siento, si yo no sé lo que me pasa, no tengo la estrategia adecuada para enfrentarlo. Entonces, el tener factores protectores que me permitan generar competencias sociales de comunicación, que sea una comunicación afectiva, efectiva, asertiva,
el tema de las rutinas que le decía recién, mantener relaciones cercanas, con redes de apoyo, que puede ser tu familia, tu mejor amigo, la profesora, en el caso de los niños. Hay veces que los profesores para nuestros hijos pueden ser figuras referentes súper importantes, permitirles que ellos tengan espacios de conversación, formas de comunicarse y crear estos espacios de disfrute. Cuando nosotros hablamos de factores protectores, hablamos de crear distintas estrategias para enfrentar los factores de riesgos. Un factor en sí, por ejemplo, los padres, ¿ya? Los Ya. padres pueden ser un factor protector, pero si tus padres son violentos, por ejemplo, es un factor de riesgo. Entonces, uno no puede determinar un evento o un hecho en sí mismo como protector o como de riesgo, sino que tiene que ver en el contexto del uno a uno. Lo que nosotros pusimos acá son algunas estrategias que te permitan generar protecciones, de alguna manera. Ya, entonces, por ejemplo, para que exista un factor protector, ¿tiene que necesariamente haber un factor de riesgo o una necesidad? No necesariamente el factor de riesgo tiene que estar presente para que exista un factor protector. Tú puedes generar factores protectores en ausencia de uno de riesgo. El problema sería que existieran factores de riesgo y tú no tengas protectores. Ya. Para poder O sea, compensar finalmente esto, Exacto. la balanza. O sea, no necesariamente hablamos de una necesidad, sino que pueden existir factores protectores simplemente como porque sí, una cosa así, ¿o no? Exacto, Claro. es como un Ya. colchón que te va generando estrategias para tu vida adulta. Mientras más factores protectores nosotros le entreguemos a nuestros niños, niñas y adolescentes, mejor va a ser cuando más colchón, por decirlo de alguna manera, va a poder tener en su vida adulta. Para cuando se vea enfrentado quizá uno de riesgo más adelante, que puede ser una Claro, o sea, enfermedad en la que vida vaya si no va a ser ahora, va a ser más adelante, o sea, siempre va a claro. haber una... Entonces tú le vas dando finalmente experiencias, recursos, instancias, y vas a ese niño que es el que va a ser positivo a nivel emocional, que le van a permitir compensar después estos futuros factores de riesgo presentes ahora o factores de riesgo que van a aparecer adelante. Entonces sí Ya. lo va a poder compensar mejor y enfrentarlo de mejor manera. Entonces, los factores protectores se pueden tanto construir como también se pueden heredar, por ejemplo, si uno nace resiliente, algo por el estilo. Claro. Existen factores protectores genéticos, por decirlo así, predisposiciones protectoras, pero también se pueden aprender en el camino, con la experiencia, con el aprendizaje. O sea, no está todo perdido, ni todo ganado tampoco, desde el nacimiento. Ya, perfecto. Mil gracias, se pasaron. Súper. ¿Alguien más? ¿Quiere comentar, consultar? Como recién escribió alguien en el chat, que no alcancé a leer el nombre y muy bien lo dijo, los factores protectores finalmente también cumplen un rol muy preventivo. En el fondo es eso, evitar que el riesgo aumente. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, Andrea. Hola, Andrea. Carola, ¿se escucha Carola, bien? perdón. Sí, se escucha bien. Sí, te escuchamos. Hola, quisieras comentar un poco lo que decía la participante anterior respecto a lo que son los factores protectores. No sé si voy a estar en lo correcto, pero me corrige. Yo lo entendí como una contención, enseñarle a los niños a gestionar sus emociones, que tenga la emoción que tengan, es una forma natural de expresarse, pero que uno tiene que estar dispuesto a escuchar con asertividad y empatía al niño y saber dirigir su emoción como algo normal, pero tampoco normalizar de alguna forma el contexto, la situación en la que se puede desarrollar esa emoción, pero sí tratarlo con asertividad, de alguna forma no expresar esa contención desde un extremo, sino que desde la afectividad, pero entregarle un razonamiento a lo que le pasa. ¿Es así o no? Sí. ¿Sí? Cuando ¿Entendí bien o no entendí bien? Sí, mira, finalmente, solo para complementar, porque todo lo que dijiste es correcto, cuando nosotros hablamos de contener al niño, no lo contenemos o no lo corregimos, entre comillas, desde la emoción, sino que desde la conducta que acompaña esa emoción. O sea, es esperable que ese niño tiene pena o tiene rabia, lo manifieste, pero lo que Claro. yo no puedo permitirle, por ejemplo, es la pataleta donde empieza a pegar patadas y termina empujando a la hermana, por ejemplo.
pero es su como ira, buscar, su rabia eh, justo. yo se lo recibo en el fondo, pero la conducta es la que se le entrega como estrategia de afrontamiento. También es como no traspasar el estrés propio al niño, porque Exacto. además estamos como en etapas diferentes. La etapa adulto y la etapa de niño es totalmente diferente. Miras, totalmente diferente, me parece que, claro, uno le tiene que reducir también ese estrés, pero no traspasando el propio, ¿es así? Exacto. Totalmente claro. Mantener esa diferencia entre qué es lo que es tuyo y qué es lo que es del niño. O sea, hay temas que van a ser temáticas propias de los adultos y que es preocupante para los adultos. Pero para ellos no, o sea, mi amor, usted sigue siendo niño, usted disfrute, tranquilo, yo me hago cargo de mi papá de esto. Tengo que no Claro. transmitirle eso a ellos. Si tengo que hablar o discutir con mi marido de temas de lupa, de no sé qué, me encerraré y los protegeré para eso. Entonces, papás que son asertivos, papás que tienen buena comunicación, papás que lo privan al niño y lo alejan un poco de la violencia o de las discusiones que ellos puedan tener, esos factores protectores finalmente a la larga. Porque finalmente lo estoy sometiendo a experiencias positivas que le van a ir permitiendo a él después ir entendiendo, interpretando una emoción, interpretando la pataleta, evitando a futuro que no se le pega a la persona al lado cuando uno tiene rabia, y voy finalmente previniendo conductas. Fortaleciendo el autoestima también. Por ejemplo, claro, Claro. súper. Gracias. Una consulta, perdón. ¿Sí? Primero, muchas gracias por la posibilidad de participar. Y luego mi consulta es la siguiente, las verbalizaciones que los niños pueden tener o sea, que el adulto puede estimular en los niños pequeños, como el yo soy, yo estoy, yo puedo y yo tengo. ¿En qué momento es bueno trabajarla con los niños pequeños? Soy educadora. Súper, ¿Cómo bienvenida, trabajar Gilda. estas verbalizaciones? Yo creo, mira, quería partir antes, no sé si después Jenny complementa, yo creo que eso se hace en todo momento, o sea, uno lo está haciendo constantemente. Yo no creo que haya un momento del día o una etapa concreta donde uno lo va a hacer, sino que yo me aprovecho de distintas instancias, ya sean positivas o negativas, que tú puedes estar viviendo experiencias del día a día, y aprovecho de preguntarle, oye, cuéntame, ¿y tú qué, no sé, cómo te estás sintiendo? Que reconozca emociones, que reconozca consecuencias, el yo tengo, de repente un juego, de repente poniendo la mesa, de repente a partir de una experiencia negativa que tuvo, y tú puedes ir estimulando y reconociendo esto finalmente, esta experiencia distinta en el niño. Pero yo no creo que hay un momento indicado, sino que precisamente me agarraría de todas las instancias que me da estar con ellos, sobre todo el confinamiento, tanto buenas como malas, para potenciar esos aspectos. Gilda, Ok, gracias. mira, en algún momento, en la etapa del desarrollo de los niños, que es aproximadamente a los 2 años, ellos ya comienzan a tener la noción del yo, lo que los diferencia del yo y no yo. De los 2 años en adelante, cuando ya los niños comienzan a tener una diferenciación entre que ya no son lo mismo que esta madre, es una etapa súper fértil para comenzar a hablar con esto. Cuando le digo, hijo, usted puede. O por ejemplo, hoy día mi hija me decía, mamá, no sé dibujar un paisaje. Sí, hija, vas a aprender Puedes. porque tú puedes. Yo le decía, nunca digas, es que yo no puedo, es que yo no sé. Ahora no lo sabes, pero tú estás aprendiendo. Y siempre le vamos dando una visión más positiva. O sea, te vas a encontrar en la vida con cosas que no sepas resolver hoy día, pero vas a aprender porque eres inteligente, porque yo estoy acá para acompañarte, porque no estás solo, porque Tú si te te la equivocas puedes. no es grave. Y yo creo que es un poco eso, decirle, me decía, la tía me va a retar. No, no te va a retar porque esto no es grave, porque tú estás practicando. Entonces, es un poco ir creando en ellos, así como en algún momento, antiguamente a los niños se les decía, pucha, que eres tonto, que eres desobediente. Ahora ya sabemos que no se ataca al niño, sino que se critica en el fondo la conducta. La conducta. Eso que hiciste fue desobedecer. O sea, tú no eres desobediente, lo que hizo fue desobedecer. O eso que hiciste es una tontera, pero no eres tú el tonto. Entonces, ir un poco construyéndole, así como por muchos años se nos construyó en negativo, ir construyéndole en positivo. Y eso lo puedes hacer en lo más cotidiano, como decía María José, y tomarse de todo lo que la vida nos presente todo el tiempo.
Ahora es súper importante que los adultos que estamos con los niños también manejemos esas verbalizaciones, seamos capaces de integrarlas en nuestro quehacer, en nuestro día a día. Claro. Eso es todo. Exactamente. Gracias. Súper, Gilda, gracias a ti. Jennifer, María José, nos hacíamos por concluidas las preguntas. Yo estoy aquí junto a Florencia igual apoyando. No sé si quieren dar un mensaje a las personas para darle la invitación al diplomado. Queremos dejarlo invitados, esto precisamente, ojalá se nos hace corto el tiempo y todo, pero bueno, no podemos estar toda la noche hablando, que lo queremos dejar invitado precisamente a esta segunda versión del diplomado psicodiagnóstico infanto juvenil, ¿no es cierto? Que vamos, dentro de las docentes está Jennifer, estoy yo y otro equipo docente de amplia experiencia, y somos varios docentes en el diplomado, que se iniciaría el 12 de junio y terminaría el 4 de septiembre, siendo un total de 100 horas que están divididas en 25 clases. Entonces la idea es poder dejarlo invitado para que aprendamos un poco también, un poquito más del idioma, del lenguaje de los niños que preguntábamos acá, que veíamos cómo interpretar los dibujos, cómo interpretar los juegos, entendiéndolo como una herramienta para nuestro desarrollo profesional, para poder replicarlo con ellos, para poder utilizarlo como una herramienta y un factor protector, hablando de los factores protectores, para ellos finalmente en estas circunstancias y todo lo que les está pasando, entender su emocional. Entonces los dejamos cordialmente invitados, se va a sortear una matrícula ahora que después va a contar acá Andrea, gratis entre los participantes del día de hoy, y aparte se le va a dar un precio especial a los quienes se matriculen también, de quienes asistieron hoy día. Así que ojalá puedan participar, ahí nos veríamos de nuevo con Jennifer y el equipo docente que estamos detrás de este diplomado maravilloso. Exacto, como decía María José, nosotros ahora vamos a sortear un cupo a este diplomado, a esta segunda versión, con las personas que han estado aquí presentes. Si bien hubieron muchos inscritos, de hecho fueron 800 las personas inscritas, las personas que realmente participaron, que se quedaron hasta el final, es que una de ustedes se va a ganar el cupo a este diplomado. Antes de eso le queríamos pedir de forma de registro si podíamos tomar una foto para el webinar. No sé si pueden dejar de compartir la pantalla, María José, para poder que se vea así todo. Súper. Ahí si todos pueden encender sus cámaras, sonreír bonito, arreglarse. Y poner la cara ahí de bonitos. Claro, poner cara de foto. Cara de foto. Ya, para que la tomemos y quede ahí de registro para las redes y todo. Ahí va, 1, 2, y voy a tomar varias porque somos varias personas, así que ahí para que sigan posando. Las flores, igual si me ayuda ahí con las fotitos de todas las personas. Obvio, obvio. Somos varios, para que aparezcan todos y se hagan famosos ahí. Sí, el tema del nombre, todo se le duplicó como mi nombre, pero eso fue como un problema del sistema, así que... Sí, yo veía varias Andreas de repente, así como que no sabía. Muchos yo. Ya, ahí está la foto de todos, que igual las vamos a compartir, igual que muchos estaban preguntando acerca si vamos a compartir la grabación. Sí, se la vamos a enviar vía correo, así que para que estén atentos, los próximos días se los vamos a enviar. Y también, como comentaba María José, también les tenemos un pequeño regalo a ustedes, un descuento también para este webinar. Todo esto se lo enviamos vía correo para que revisen y actualicen sus correos que dejaron acá cuando se inscribieron. Ahí está toda la información, está el programa de estudio para que lo puedan revisar. Ahora entonces vamos a ir al sorteo. Yo lo tengo acá, voy a compartir la pantalla. Tengo todos los inscritos, aquí que son 800. Así que yo voy aquí a comenzar y vamos a tirar al agua a la persona que no responda nomás. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, Aaron Ruiz. Ese salió como ganador. Aaron Ruiz, no sé si está presente. En 5, 4. No, parece que no. Al agua. Vázquez. Al agua. Luisa Gallegos. No. Paz Quesada. No, aquí hay puro o mudos o Marcels Ollarse. Bueno, están pendientes. Acá estoy.
Marcela supongo que es, ¿o no? Marcela Sí, Villarce. Marcela, sí. Marcela, ya. Marcela, tú eres nuestra ganadora. Te ganaste un cupo al diplomado psicodiagnóstico infanto-juvenil que se va a iniciar el 12 de junio. Ya nosotros te vamos a contactar, te vamos a enviar un correíto para que tú nos mandes tus datos. ¿Ya? Alguien Perfecto. Felicidades. No, yo estaba... Felicidades. Se pasaron. Muchas Así gracias. que- Ay, no te veo. A ver, ¿dónde está? Marcela. Ah, Por está acá. Marcela. Levante la mano que no la veo. Sí, Sí, también tampoco la- para conocer a Ay, la futura ay, estudiante. Ah, es que parece como Andrea Sepúlveda, por eso. Yo estaba buscando ahí Marcela. Bueno, Marcela, felicidades. Nos vamos a poner en contacto contigo vía correo, porque ahí tenemos todos tus datos. Así que ahí vamos a Gracias. coordinar para que puedan Ya. inscribirte. Pues. Agradecido de todos Se por participar. Que tengan una buena noche. Gracias. Que estén Gracias súper por bien. estar acá. Que estén súper. Cariño a todos. Igualmente, buenas noches. Gracias. Chao. Gracias. Chao.